Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un video más del canal secundario de Resúmenes en Telequia. En esta ocasión, lo prometido es deuda. Les había dicho que íbamos a ir empezando a grabar videos largos sobre autores. La vez anterior había sido Nietzsche, te lo resumo así nomás. Y en esta ocasión le toca el turno a Foucault, ya que ustedes pudieron elegirlo en una encuesta en el canal principal, donde estaba Foucault junto con Freud o Marx, y obviamente Foucault ganó por abrumadora mayoría del 50%, lo cual no me esperaba que fuera tanto, aunque sí sé que Foucault es uno de sus autores favoritos. Vamos a ver, ¿quién era Foucault? ¿Qué hacía Foucault? ¿Qué tipo de teoría se podemos asociar a su vida? ¿Y dónde se estudia Foucault? Esas son las primeras puntas para empezar con la introducción. Lo primero y principal, ¿qué hacía Foucault? Pues nadie sabe exactamente. Si bien Foucault estudió filosofía, se licenció en psicología también, no podemos afirmar estricto sensu que haya sido un sociólogo o un historiador o incluso un crítico literario, ya que en ninguno de estos ámbitos el resto de colegas se sentían a gustos con el trabajo de Foucault. De hecho, da mucha gracia si empezamos a leer un libro suyo, tal vez escrito por un sociólogo o por un historiador, van a decir siempre lo mismo. Foucault no era stricto sensu un historiador, pero ha hecho grandes aportes a la historiografía. O Foucault no era estrictamente un cientista social, pero sus aportes a las ciencias sociales son obviamente no posibles de pasar por alto. Podríamos decir entonces que sin ser un sociólogo, que sin ser un psicólogo, un psicoanalista, ya que ha aportado su perspectiva también respecto del deseo, de la sexualidad, de lo inconsciente, ha sido de gran influencia en múltiples campos de las ciencias humanas, de las ciencias sociales, ciencias a las que él también critica duramente. Pero bueno, dejando este tema de lado, podríamos decir que es un filósofo, sin temor a equivocarnos, y podríamos decir que es un pensador, un título que obviamente no se le puede negar a nadie de estos grandes del siglo XX. Así que si no sabemos cómo encasillarlo en cuanto a intelectual, tampoco podemos encasillarlo en cuanto a ideología política. De hecho, una de sus entrevistas transcriptas y convertidas a libro se llama así: ¿qué es usted, profesor Foucault? Allí Foucault remarca su derecho a no ser clasificado, a no ser encasillado, a no ser sujetado en ninguna categoría. Y lo mismo ocurre para su ideología. En ciencias sociales siempre nos preocupamos de la postura, de la ideología, de las adhesiones de los autores a diferentes posturas ideológicas, porque eso también tiene que ver con su teoría. En ciencias sociales no existe un único paradigma, sino que hay varios paradigmas que están, que confluyen, que se enfrentan, que están contrapuestos, y de repente la postura política o ideológica de la persona puede afectar precisamente a sus postulados teóricos. De Foucault es casi imposible de clasificar. En un primer momento sí se puede decir que era un pensador crítico marxista, pertenecía al Partido Comunista Francés, que adhería al bloque soviético, a la URSS, al eje Moscú, pero prontamente se desengaña de todo eso, del estalinismo y de obviamente la geopolítica internacional, incluso a partir de la lectura de Archipiélago Gulag, él y muchos otros intelectuales se desmarsifican, podríamos decir, en un término ya muy moderno. Entonces no se lo puede categorizar ideológicamente como marxista. Sí continúa siendo crítico. Foucault es uno de los más férreos críticos del sistema que han existido. Y precisamente en eso sí podemos afirmar que podríamos encasillarlo dentro de la corriente crítica, que ya veremos más adelante qué significa. Y obviamente por los cursos del Collège de France, el nacimiento de la biopolítica y el neoliberalismo, algunos incluso se animan a decir, yo no podría afirmarlo porque no conozco tanto al autor, que los últimos o el último Foucault o sus últimos postulados se acercan mucho a el liberalismo o a lo que Foucault mismo denomina como
neoliberalismo, uno de los grandes acuñadores del término. Obviamente no estamos hablando de neoliberalismo en el sentido político, ni en el sentido económico, sino en el sentido filosófico. Y luego ya veremos qué significa eso para Foucault. Bueno, entonces hemos visto que no se le puede clasificar como un académico de ninguna rama en particular, que no le podemos clasificar filosóficamente. Entonces, ¿dónde se enseña Foucault? Esto es algo que lo habrán visto tal vez en la charla de Darío Stanrivers y que a mí me ha sorprendido también muchísimo. Yo estudié Ciencias de la Educación y lo vi por, bueno, el capítulo de los métodos del buen encauzamiento, de vigilar y castigar, luego ya lo comentaré más adelante, y tenía la experiencia directa de un sobrino mío que estudia Derecho y el primer día del primer año del CBC de Derecho, el primer libro que le mandaron a leer fue El Vigilar y Castigar, también de Foucault, como la historia de la prisión, de la pena. Pero en esa charla sobre Foucault, Stanriver también menciona que a Foucault se lo lee en todas partes. Se lo lee en medicina, no solamente los que vayan a estudiar psiquiatría, se lo lee en derecho, se lo lee en sociología, en profesorados, es decir, en los ámbitos de influencia y las ramificaciones de la influencia de la obra de Foucault es profunda, sobre todo en Argentina, el país donde me encuentro, y en el resto también de Latinoamérica. Pasada esta somera introducción que me ha tomado varios minutos, empezaremos a describir brevemente la obra de Foucault de la forma más amena posible. Vamos a tratar de repasar su libro más famoso, obviamente, El Vigilar y Castigar, la historia de la prisión, pero también vamos a irnos un poco a, por ejemplo, libros como El nacimiento de la clínica. Vamos a ver un poco también la arqueología del saber, un poco al final los cursos del Collège de France para ver su postura respecto del neoliberalismo y siempre como hilo conductor la idea que Foucault tiene acerca de el poder. Continuamos con el primer libro o por lo menos el más conocido que todo el mundo ha visto alguna vez, El Vigilar y Castigar. Y bueno, si no lo has leído, obviamente te recomendaría que pauses el vídeo y vayas a leerlo, que si no te voy a spoilear uno de los mejores libros del siglo XX. El Vigilar y Castigar tiene un comienzo bastante extraordinario. Es acerca de un criminal de la época premoderna, anterior a la Revolución Francesa, que ha tratado de cometer un regicidio, es decir, intentó atentar contra la vida del rey. Por lo tanto, la pena que le espera a ese criminal es una brutal evisceración pública en una plaza, obviamente para que todos lo vean, lo tomen por ejemplo y que esto no vuelva a repetirse. Cualquiera que ha visto Braveheart o Corazón Valiente en español, bueno, sabe más o menos de lo que estamos hablando, una escena dantesca de esa índole. El libro empieza describiendo esta escena. ¿Por qué? Porque precisamente Foucault se hace una pregunta. De todos los posibles castigos que se podrían aplicar y que se han aplicado desde la antigüedad clásica para los hombres que viven en sociedad y aquellos que rompen las reglas de una sociedad, a saberse, la expulsión, por ejemplo, el castigo del ostracismo social, que simplemente no se te permita volver con los tuyos o volver a tu ciudad, que seas expulsado de la misma por haber roto las leyes y las normas y tengas que irte a vivir como mendigo, como extranjero a otra parte. La expulsión es un castigo muy típico. O por ejemplo, el castigo de exclusión social, que no puedan volver a tener trato contigo o a hablar contigo o vamos, que te aíslen incluso dentro de tu comunidad por haber roto las normas o las reglas, al menos durante un periodo determinado de tiempo, que es algo muy común, por ejemplo, en las tribus. La expulsión, la expulsión, el confiscamiento de bienes era algo muy común, que si vos rompías las normas, entonces se te confiscaran tus bienes o tu propiedad privada
y se los adjudicara el Estado, obviamente, para hacer usufructo de ellos. Y ni hablar de, por ejemplo, lo que acabamos de ver al comienzo de la lectura del libro, el castigo sobre el cuerpo. Las mutilaciones de las partes asociadas, por ejemplo, era un castigo muy típico de la antigüedad, el ojo por ojo y el diente por diente. Al que había robado se le cortaba una mano, etc. Y otras partes, ya se imaginarán. Bueno, la mutilación del cuerpo, latigazos, el potro, lo que ustedes se quieran imaginar. Y por último, obviamente, la pena capital o la pena de muerte. De entre todas esas variantes de suplicio, de pena, hoy en día, en la época moderna, todos los estados aceptan que la única pena que se le puede aplicar a un ser humano es la reclusión, el ser extraído de la comunidad, de lo público, de ser aislado, de ser encerrado, de ser enclaustrado, que te metan en una prisión, que te conviertan en un reo. Y del mismo modo, todas las otras penas son vistas como bárbaras, antiguas, impensables, inhumanas. Vamos, es menos humano para la modernidad que, por ejemplo, te confisquen eh, ir a prisión, que te confisquen los bienes. Eso es increíble. Entonces, penar a una persona con 10 años de cárcel no está tan mal visto como que a alguna persona se le confisque su propiedad privada. ¿Por qué? Se preguntará Foucault. ¿Por qué aceptamos como normal, como la media, como lo aceptable, como lo común, la prisión en lugar de las otras? ¿Cuál es el objetivo? Aquí la hipótesis es la siguiente. En la época moderna ha proliferado la civilización burguesa, fabril, de la ciudad, por sobre el estadio anterior, donde había campesinado, plantaciones y demás. Sobre la vida rural ha primado una vida más de ciudad. Por lo tanto, eso ha hecho proliferar la población de las ciudades, la migración del campo a las ciudades, la proliferación también de la pobreza, de la desigualdad, del desempleo en las ciudades y por lo tanto, coasociado a todo ello, el auge de la criminalidad dentro de la ciudad. Y si bien en la Edad Media el castigo era terrible y era una pena por sobre el cuerpo, era una pena que se aplicaba a los criminales atrapados infraganti, es decir, personas que eran capturadas robando o asesinando o cometiendo algún crimen, eran capturadas y torturadas de esa forma. Ahora bien, se hacía todo ese montaje, todo ese espectáculo del suplicio de la pena para ponerlo como ejemplo, para que no se repita eso o por lo menos incentivar que por el miedo, por el terror, no vuelva a repetirse. ¿Piensan ustedes que el endurecimiento de las penas va coasociado a una baja índice de criminalidad? Pues la verdad es que no. Así como muchos países han padecido las dictaduras militares y en ellas, por más severo que fuera la pena, aún existía la criminalidad. Del mismo modo, en la época premoderna, antes de la democracia, cualquier castigo en época feudal era casi pena capital. De hecho, repasa como Foucault que en un momento, durante el Imperio Británico, había 300 y pico de crímenes que eran castigados con la horca. No solamente la piratería a los Jack Sparrow, también robar un mendrugo de pan, una gallina, etc. Cualquier ofensa pública era casi pena de muerte. Eso obviamente no reducía en lo absoluto la criminalidad. Debía buscarse una forma más eficiente, una forma más eficaz de control poblacional, de control de las poblaciones de las grandes masas humanas que viven juntas, atestadas en las grandes ciudades, que no sea el espectáculo público de la muerte. Primero porque, bueno, justo te tienen que atrapar para que
te condenen a ello, porque incluso a veces tiene el efecto contrario. Tal vez si vos sos realmente un rebelde, estás en contra de la tiranía del rey, o incluso en contra de que roben a los pobres por robar pan meramente, no te va a gustar para nada que tus compañeros, colegas o gente de tu misma clase social sea ahorcada por crímenes tan leves. Al contrario, eso, en vez de incitar el temor y el terror a la monarquía, incitan precisamente lo contrario, el odio a la misma. Entonces, esa solución que se busca, ese método más eficiente y más eficaz, que es exactamente lo contrario, en lugar de un espectáculo brutal y público, pasa a ser algo aislado, enclaustrado, encerrado y muy privado, que es la pena en las cárceles, cárceles que no son filmadas ni transmitidas en ninguna parte, que todo lo que pasa ahí dentro se queda ahí dentro. Bueno, esa es la solución de la era moderna al tema de cómo controlar la criminalidad. Entonces dice Foucault que el criminal ahora, en la época moderna, ya no va a ser el criminal de la Edad Media que sufría el castigo y la pena, el suplicio, en su propio cuerpo, en sus propias carnes, sino que lo va a sufrir en su conciencia y en su conducta. Ya en las cárceles, por lo menos la mayoría de las constituciones modernas, no son para un castigo, para el suplicio, para el sufrimiento del reo que está ahí dentro, sino que tiene como objetivo la rehabilitación ciudadana de la conducta de esa persona. Está ahí por seguridad de sí mismo y de la sociedad hasta que pueda, después de un determinado tiempo, reinsertarse en la misma. Por lo menos eso es lo que dicen las constituciones. Las cárceles serán sanas y limpias, no para la tortura, sino para etcétera. Entonces, en esa pena, lo que se trata de hacer es rehabilitar a la persona, rehabilitar su conducta. Este es el texto que hemos leído, muchos que estudiamos educación, los métodos del buen encauzamiento. Una conducta torcida, una conducta desviada, una conducta no recta, no derecha, ahora tiene que ser encauzada, encaminada, domesticada, etcétera, tutoriada. De hecho, la palabra tutor, no sé si lo saben, es ese palito recto que se le coloca a las plantas y se lo ata para que las plantas crezcan rectas. Bueno, en este contexto es que precisamente la pena pasa a ser de esa pena de suplicio, de dolor, de sufrimiento en el cuerpo, a una pena de rehabilitación de la conducta y de la mente, de la conciencia de la persona. ¿Cómo se logrará? Bueno, precisamente mediante el método de la examinación constante. Lo que ocurre dentro de la prisión no es privado, ya que ahí todo está observado constantemente por las autoridades. De hecho, las rejas no dejan lugar a privacidad alguna por motivos de seguridad. Y precisamente todas las celdas están dispuestas de tal forma que todo el tiempo puedan ser observados. Esto es lo que Foucault rastrea hasta el ilustrado Jeremy Bentham de la construcción de un edificio panóptico, un edificio cuyas todas las celdas puedan ser observadas desde una torre de vigilancia central, una torre alta con luz que pueda iluminar esporádicamente a todas las celdas. Este panóptico o esta disposición panóptica permite que el reo, el preso, se sienta siempre vigilado, observado. Es decir, que si él no controla su propia conducta, va a ser objeto de sanciones. Está ahí la vigilancia constante, la examinación constante, que todo el tiempo pasen a verse las celdas, que se revisen, que no se guarden cosas ilícitas. Luego, las posibles sanciones, si es encontrado infraganti o no, si es delatado por los compañeros, porque todo el tiempo está siendo observado de que enderece su conducta. Precisamente, parte de lo que hace interesante a este dispositivo es su eficiencia por sobre la subjetividad de la persona. La persona no necesita que el vigilante esté ahí todo el tiempo en la torre o en el faro, en el proyector. Basta con que la luz esté prendida, esté girando, esté apuntando a las celdas para que la persona se sienta observada.
Ese sentirse observado es lo que hace que la persona controle su propia conducta. Si alguien me puede estar vigilando, entonces yo debo controlarme. Esta es la propia interiorización de la mirada del vigilante. Ya no hace falta un vigilante que te vigile, sino que vos mismo vigilás y controlas tu propia conducta para evitar las futuras sanciones durante la examinación y demás. Este mismo modelo, el modelo prisión, panóptico, sanciones, examinación, es un modelo tan eficiente, tan eficaz, tan moderno, dirá Foucault, que va a ser luego aplicado a muchas otras instituciones similares. Ya había habido en la historia instituciones de claustro, instituciones donde nada era privado, sino que todo estaba a la luz pública de lo que ahí sucedía, pero habían sido las menos. Foucault rastrea, por ejemplo, los regimientos, que tienen una disposición similar, donde todo es vigilado, controlado, las entradas, las salidas, los movimientos que ahí sucede, y todo está siempre a la vista de las autoridades en el momento que ellos quieran inspeccionar algo. El otro caso es obviamente lo que nosotros mismos conocemos en Latinoamérica como claustros, que son eh, los monasterios. En los monasterios tienen una disposición bastante similar a los regimientos. Y idéntico a regimientos y monasterios serán las cárceles. Pero idéntico también a una cárcel, dirá Foucault, y esta es la tesis fundamental del libro, lo es la escuela, el hospital y las fábricas. Todos estos, con sus particularidades, obviamente, son dispositivos de enclaustramiento. Lo que ahí sucede no es privado, lo que hace el alumno, lo que hace el trabajador, lo que hace el paciente, siempre está a la inspección de una autoridad, ya sea este el patrón, el docente, el capataz o el médico. No se puede entrar y salir libremente a voluntad. Hay un estricto horario de entrada y de salida a la escuela y a la fábrica. Se debe ticar, se debe pasar y no puede uno retirarse a propia voluntad. Y lo mismo, y ni hablar en el hospital, donde te dan un alta y una entrada. Del mismo modo, todo lo que ahí sucede será inspeccionado y será plausible de sanciones. De este modo, se va controlando la subjetividad, interiorizando la mirada del vigilador y controlando cada uno de los sujetos y examinando cada uno de los sujetos su propia conducta, enderezando así las conciencias. Pero obviamente Foucault no es solamente el vigilar y castigar, así como no podemos confundir un bosque con el árbol. Foucault ha publicado decenas de libros, entre los cuales obviamente, por ejemplo, está su tesis doctoral, La historia de la locura en la época clásica, donde rastrea precisamente el tratamiento de la locura en las épocas anteriores. Y así como nos habíamos preguntado, o se preguntará después en el vigilar y castigar, qué es lo que hace que aceptemos una pena como más racional, humana y aceptable que cualquiera de las otras, del mismo modo se va a preguntar por qué aceptamos que a los locos se les debe encerrar en hospitales psiquiátricos por su propia seguridad y el de la sociedad, y no cualquiera de los otros tratamientos que ha tenido la locura en épocas anteriores. No voy a exponer aquí todos los puntos del libro, pero por ejemplo, consideremos por ejemplo la Edad Media, donde el loco era tenido como un pobre o un miserable más, que debía ser atendido y cuidado como cualquier otra persona en desventaja. Recordemos que son las épocas de la propia iglesia, con su poder y su influencia sobre toda la sociedad, y obviamente la caridad cristiana estaba siempre presente. También, por ejemplo, en el Renacimiento, dice Foucault, que al loco se lo trata como un genio, como alguien cercano a la divinidad o a un conocimiento místico extraordinario que las personas cuerdas no tienen. Y es admirado eh, por su forma de subjetividad, diríamos hoy en día en la modernidad. Recordemos todas las obras donde se exalta la locura, como en Shakespeare o obviamente El Quijote de la Mancha, etcétera.
La locura ha tenido diferentes tratamientos, desde el cuidado, la protección, desde la caridad, la misericordia, la propia admiración, el elogio a la locura. Pero bueno, en la modernidad tenemos un tratamiento diferente. Al loco debe encerrársele. Se le debe encerrar, se le debe aislar, se le debe apartar de toda la sociedad. Y aquí vamos a comentar un dicho popular. Todos habemos escuchado alguna vez. El loco y el niño dicen la verdad, no la ocultan, por eso al niño se le educa y al loco se le encierra. Esta es una frase muy Foucaultiana que obviamente aplica perfectamente a la teoría de Foucault. Vemos cómo, dice Foucault en el capítulo acerca del triunfo de la razón, en la era moderna, que empieza con Descartes, ego cogito ergo sum, yo pienso, por lo tanto yo existo, se sucede lo que se le llamaría el triunfo de la razón. La razón triunfa como episteme por sobre cualquier otra forma de interpretación, conocimiento, comprensión del mundo. La comprensión racional va a triunfar por sobre todas las otras formas, místicas y demás. Por lo tanto, si el loco representa algo que no tiene que ver con la razón, que no entra dentro de lo que la razón ilumina, comprende y entiende, entonces debe ser apartado, debe ser aislado, debe ser encerrado, que nadie en la sociedad tenga contacto con la locura, con la sin razón. Y comenta en un pasaje, así como había comentado, que en Inglaterra casi todos los crímenes se pagaban con la horca. Hubo un momento en el siglo XVII en que París, cuando se fundó el Gran Hospital General, donde se encerraba a los locos, hubo un momento en que casi el 1% de la población parisina estuvo encerrada en ese hospital. Esto es lo que él llama el gran encierro. Obviamente debe ser un abuso de la estadística, como diría Borges, pero aún así llama la atención. ¿Por qué? Porque loco no es solamente lo que hoy llamaríamos tal vez un psicótico, un esquizofrénico, un delirante. Loco era toda persona sin razón, pero también eran locos los homosexuales, las mujeres que no se le querían casar o no eran fieles o no eran obedientes a sus maridos, los miserables, los pobres, los alcohólicos, los adictos de cualquier tipo, los vagos y malentretenidos, como se dijo en algún momento en Argentina, toda la población indeseable que no se adaptaba a la sociedad moderna. Me viene a la mente, por ejemplo, la novela de Víctor Hugo, Los Miserables. Bueno, toda esa gente, si andaba por las calles, podía ser encerrada y llevada al hospicio. ¿Por qué? Porque precisamente la institución del hospital tenía como objetivo fundamental esa rehabilitación moral de la que luego hablará en Vigilar y Castigar, ese encauzamiento de la conducta. No es que vos ibas ahí y te tirabas en un camastro y ya está, viva la pepa ociosamente todo el día. No, vos tenías que cocinar, lavar tu ropa, arreglarla, trabajar, incluso había huertos y demás, o podías coser, etcétera. Lo que trataban es de rehabilitarte para reinsertarte socialmente. Estamos en el pleno auge de la modernidad, de las instituciones y de las prácticas modernas, dirá Foucault, y estas prácticas de control minucioso de la conducta y de la conciencia se van hilvanando de a poco en la medicina, en la psiquiatría, en todo lo que es el sistema jurídico y penitenciario. Luego veremos la concepción que tiene Foucault de las instituciones y de las ciencias sociales y su relación con el control social. Pero bien, dentro de todos estos miserables, indeseables socialmente, que podían caer presos en un hospital, en una institución de rehabilitación, aún así dentro de ellos había una segunda exclusión, porque fuera de todos ellos, que aún quedaban locos, porque a todos ellos tal vez les podías encauzar nuevamente, les podías enseñar algún oficio o a trabajar y eventualmente le podías sacar a la calle. Pero aún así, al loco no podías. No podías enseñarle, no podías instruirle, no podías educarle, no le podías hacer
productivo, eficiente, eficaz para la sociedad moderna. Por eso, lo que queda por fuera de los márgenes de lo que ya es la periferia es la locura. La sin razón está excluida de la sociedad moderna. Esa es la tesis fundamental del libro. Vamos a hacer un anteúltimo apartado para hablar acerca precisamente de su metodología o de su forma de investigar. Foucault es un minucioso historiador de revisión de documentos. Le encanta ir a los archivos, ver las disposiciones, las reglas, las normativas, las prácticas institucionales. Precisamente aquí es donde se ve que para él el conocimiento, el saber y el poder están relacionados. Quien quiere tener un poder sobre algo y sobre alguien debe conocerlo, debe saber algo sobre eso. Y ese conocimiento les permite implementar diferentes prácticas, dispositivos, normativas, etcétera. Protocolos. Aquí se va viendo las entramados entre un saber, un conocimiento, unos discursos que tienen que ver con el control, con el poder, con la dominación. Nunca mejor dicho la frase de Bacon, saber es poder. Para Foucault esto es así, es literal. Voy a mencionar muy por arriba un concepto que tal vez lo van a ver, algunos que lo estudien más en profundidad, y es el de análisis del discurso, que tiene que ver con esto, con los discursos, los enunciados que se producen, que son válidos, que son verdaderos, que son veraces. Actualmente lo es el discurso científico que se ha impuesto por sobre otras formas discursivas, que son válidos porque cumplen determinados criterios, normativas, expectativas, etcétera, que se asocian con otros tipos de discursos y que son válidos precisamente porque pertenecen y pueden ser comprensibles y tienen sentidos dentro de una lógica más grande que es la episteme. La episteme de la palabra conocimiento, saber, ciencia, precisamente hace referencia a ese mayor entramado discursivo en la cual cada discurso pertenece. Por ejemplo, la ciencia, la modernidad, el conocimiento científico, etcétera. Es lo propio de nuestra episteme moderna, pero ha habido otras epistemes como la clásica, la del Renacimiento, etcétera. Y dentro de nuestra episteme es que podemos decir cosas con sentido mediante los discursos que son parte, intercambiables como permutaciones, en otros entramados discursivos mayores. Dicho esto, es importantísimo señalar la concepción del poder según Foucault. Para Foucault, él se opone profundamente a la hipótesis represiva. ¿Qué es esto de la hipótesis represiva del poder? La hipótesis represiva del poder es esa que habíamos explicado brevemente cuando hablamos de vigilar y castigar, ese poder punitivo, represor que se aplica sobre el cuerpo. Es un poder tremendamente ineficaz que requiere tantos guardianes como delincuentes, que no vas a atraparlos a todos los criminales. En cambio, el poder entendido como una herramienta de encauzamiento de la conducta moral y de la conciencia de las personas a gran escala mediante los dispositivos e instituciones modernas, escuelas, hospitales, fábricas, prisiones, sí es un poder eficiente, eficaz, que puede normalizar a la sociedad, que puede decir esto es un patrón, esto es una norma, quien se desvíe de ello es una normal, es mucho más insidioso que el poder que trata de controlar la criminalidad. Del mismo modo, como no es eficaz, como no es eficiente un poder que trate de capturar a cada uno que se desvíe de la ley y le castigue sobre el cuerpo, así también no es eficiente, no es eficaz un poder que podamos llamar represivo, un poder que prohíba. Al contrario, el poder normativo que establece lo que es normal, te dice todo tipo de prácticas, todo tipo de discursos y todo tipo de dispositivos
aceptables, es decir, te da las opciones, las variabilidad, las permutabilidad, las combinaciones que vos podés elegir o aceptar por vos mismo, por propia voluntad y libertad, vivir, hacer propio en tu discurso, en tus prácticas, en tus comportamientos, en tu etos, en tu conducta. Por eso se opone a la hipótesis represiva. El poder no es una cosa, el poder no es algo que yo tengo, que pueda heredar, que pueda transmitir, que pueda hacer uso indiscrecionalmente. El poder es una práctica humana entre dos personas y una situación de asimetría que está siempre en la sociedad, que no importa cuál es tu posición, siempre va a haber alguien con poder respecto a vos en una determinada circunstancia. Poder que tal vez le da su posición social, su dinero, su capital simbólico, cultural, su propia influencia o los saberes que tiene sobre vos. Es el caso, por ejemplo, del poder que tiene un docente sobre el alumno, un médico sobre su paciente, un terapeuta sobre su analizante, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que se llama a veces la microfísica del poder. Ya no habla acerca de ese gran poder represivo del Estado-nación que podía capturar, torturar o ejecutar a sus ciudadanos, sino un poder difuso, un poder que está en toda la sociedad. Toda relación es una relación de poder y como contraparte, siempre que hay poder, hay resistencia. El docente puede enseñar y el alumno puede no querer aprender y no hacerlo y fingir estar ahí sentado y presenciando la clase. El doctor puede recetar y el paciente puede no seguir ese recetario o no seguir ese tratamiento. Lo mismo con el terapeuta y el analizante. Esa microfísica del poder abarca toda la sociedad. Toda sociedad, cada relación de persona y persona, siempre habrá una simetría entre las dos que la convertirá en una relación de poder. Esto incluye, por ejemplo, el amor, las parejas, las amistades, las relaciones con los gobernantes, etcétera. Las relaciones con las empresas y los publicistas, etcétera, etcétera, etcétera. Toda relación es una relación de poder. Y como contraparte, allí donde hay poder, hay resistencia. Y así como hemos dicho que el poder no prohíbe, o por lo menos no es una forma eficaz de poder prohibir y castigar, sí lo es la de producir. El poder no reprime ni prohíbe. El poder produce. El poder crea. El poder engendra. Es la condición misma de posibilidad de la existencia de discursos, saberes, prácticas avaladas institucionalmente o por la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre se había dicho, o por lo menos desde Freud, que la sexualidad había atravesado esta etapa victoriana, represiva y demás. Se había entendido que las sociedades habían reprimido la sexualidad humana. Foucault postula precisamente lo contrario. Los discursos, las prácticas, el poder en sí mismo, los grupos gobernantes, no han prohibido determinadas prácticas sexuales. Al contrario, han hablado, han creado, han manifestado, han construido, han generado unos discursos que avalan otro tipo de prácticas, otra vida, otra sexualidad. Tal vez la sexualidad marital, hombre-mujer, de familia, para la reproducción. Y miren todos estos discursos, todas estas palabras que hay. No hay prohibición, no hay tabú, no es que de lo sexual o de esto no podemos hablar, eso no se tiene que decir, no, al contrario, hay proliferación de discursos de lo que sí podemos hablar y entender como sexualidad. Con lo cual, si se aceptan unas, se rechazan otras, evidentemente, pero no la hipótesis represiva de que de esto no. Al contrario, mira que todo esto sí. Y esto es muy importante porque según la epistemología de Foucault, los discursos y las prácticas producen subjetividad. Es la forma en la que nos subjetivamos, en las que nos sujetamos a determinadas prácticas, ciencias, conductas, a determinados discursos a los que adherimos y hacemos propios.
Para terminar de repasar estas cuestiones respecto del poder, hemos de diferenciar que Foucault entiende que el poder premoderno es el poder del Estado-nación, básicamente es el poder punitivo, represivo de la ley por sobre los individuos. En un momento lo describe magistralmente como el poder del monarca, del rey, del soberano, el poder de hacer morir y de dejar vivir. Tenían la potestad los estados de matarte, ya sea si habías cometido un crimen o mediante las levas para ir a la guerra, para ir a enfrentarte con otros estados. Pero más allá de eso, podías vivir más o menos como te placía, siempre y cuando no cometas crímenes. Ahora bien, el poder en la actualidad, dice Foucault, es el poder de dejar morir y hacer vivir. Es el poder de hacerte vivir de determinadas prácticas, de determinadas formas, bajo determinados discursos, bajo determinados saberes. Y con respecto a esos saberes, hemos de decir que la gran crítica de Foucault a las ciencias sociales es que son la herramienta fundamental del poder. Precisamente, las ciencias sí o las ciencias del hombre, la psicología, la psiquiatría, el psicoanálisis propiamente, son las herramientas de comprender la psique humana, la subjetividad, y poder conocerlo implica poder también dominarlo, controlarlo, tener un poder o ejercer un poder sobre ellos. Entonces tenemos a los antiguos estados y su poder de hacer morir, dejar vivir, a los nuevos estados con su poder de dejar morir y hacer vivir de una determinada forma, eficiente, eficaz, productiva, haciéndote creer que elegís libremente, o tal vez eligiendo vos libremente, nunca se sabe. Y precisamente el auge de un nuevo poder, entre ese poder represivo del Estado-Nación y estos nuevos poderes disciplinarios, podríamos decir, panópticos, de control, dominación de los grandes grupos humanos, el auge del nuevo poder que es el poder de las poblaciones. El poder sobre no un sujeto humano individual ya, sino sobre el sujeto humano en su totalidad. Esto es el biopoder y la biopolítica. El control de los grandes grupos humanos, cómo hacerlos más saludables, más productivos, cómo vacunarlos, cómo inmunizarlos, cómo hacer que coman saludablemente, cómo hacer que sean más sanos mentalmente, cómo hacer que sean más felices, etcétera. Todo esto es lo que va a abordar después en sus cursos del Collège de France, como el nacimiento de la biopolítica, el nacimiento del biopoder, y con su interpretación del neoliberalismo. El liberalismo como una postura crítica respecto del poder de los estados-nación soberano, el poder de Estado, de la lógica estatal, es ese movimiento filosófico que se caracteriza por el deseo de libertad y de no ser dominado, de no ser gobernado, de no ser controlado por alguien, y precisamente que se puede caracterizar por esa oposición al gobierno de otros y tratar de autogobernar nuestra propia vida. Esto ya daría para un video mucho más largo, así que lo voy a mencionar así, muy por encima. Básicamente, él ve dos formas de implementación del poder a lo largo de la historia. Uno es el poder pastoral que ha tenido la iglesia, el poder de control de las conductas de la población y de los individuos mediante, por ejemplo, lo que es el sacramento de la confesión, donde tenés un control directo sobre lo que piensa y cómo actúa la persona. Mismo poder confesional y pastoral que luego tendrán los estados-nación a mayor escala con el control de nacimientos, defunciones, matrimonios, actas de todo tipo, información sobre los individuos, y ni hablar luego con el surgimiento de la burocracia, del internet, de los sistemas de datos, de las grandes bases de datos, etcétera. Un control sobre un saber sobre las personas y sobre sus prácticas y conductas que te permiten encaminarlas, encauzarlas como tú deseas. Y a ese poder pastoral se ha opuesto de alguna forma otro tipo de poder, que es un poder del gobierno de sí y de los otros.
un poder que se ha visto en la antigüedad clásica, que se ha visto también en las escuelas helenísticas y luego hasta cierta forma en el Imperio Romano, el poder del autocontrol, de conciencia y de la conducta y de cómo actúas en sociedad, de lo que quieres realmente de forma racional, el control también de alguna forma de los deseos, que luego es heredado por la patrística cristiana en el cristianismo. Todo esto se ve, por ejemplo, magistralmente en sus 4 tomos de Historia de la Sexualidad, el cuarto se ha publicado hace poco, y también tiene que ver con el control del deseo. Saber, poder, sexualidad son 3 ramas o 3 patas de la relación que tenemos con los otros y con el poder. Bueno, hasta aquí nuestro brevísimo, curioso y caótico repaso de Michel Foucault. Tienen algunas pistas para interpretar su teoría. Si les ha gustado este tipo de video, por favor, denle like, compártanlo, eso es lo que más me ayuda a crecer. Suscríbanse a este canal secundario, voy a seguir trayendo videos largos así. Trato de hacerlos lo más menos posible, un poco más como una charla, como conversado, yo tratando de explicártelo sin que vos tengas muchas pretensiones de qué saber o no saber de Foucault, si lo has leído o no, y tratar de ser así, lo más claro posible. Espero haberlo logrado y si así ha sido, por favor, compártelo. De esa forma me ayudas muchísimo en la divulgación de este canal de filosofía y ciencias sociales.